Nosotros, Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid. ¿Qué tal, vicealcaldesa? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas Nos noches. veíamos al presidente valenciano muy compungido, anunciando esa suspensión, ese aplazamiento. Bueno, debe ser difícil, ¿no?, anunciar una cosa como esta, ¿no?, para una ciudad, para una comunidad como la valenciana. Sí, la verdad es que yo, que llevo los últimos días totalmente sumergido en el tema del coronavirus, con reuniones internas todo el rato, la verdad es que te ves obligada a tomar decisiones y a comunicar decisiones que sabes que van a tener una afectación muy importante para muchísimos vecinos y para muchas personas. Yo, por ejemplo, que soy madre, cuando tienes que decir que se cierran los colegios, o sea, yo sé lo que está pasando por la cabeza de muchos padres y muchas madres ahora mismo, que lo tienen muy complicado, pero tenemos que tomar la decisión que sea más garantista y sobre todo que, pues eso, que garantice más la seguridad y la salud de los vecinos, ¿no? Entonces se tiene que hacer, y yo la verdad es que lamentamos muchísimo las molestias, pero también es importante decir que son medidas acotadas en el tiempo, que responden a una situación de urgencia, no a una situación de alarma, sino a una situación de urgencia que hay que paliar, sobre todo para controlarlo. Y que, bueno, pues que están, insisto, que son provisionales, pasarán, porque de esta situación lógicamente vamos a salir. Y sobre todo sí que es importante dar un mensaje de tranquilidad, porque están circulando muchísimos bulos por internet, muchos. Aprovecho para decir que no se cierra Madrid el jueves ni el viernes, todavía no nos han dicho nada al respecto, así que no, que está garantizado el aprovisionamiento y que si se quieren informar de verdad, la única forma de informarse de verdad es a través de los servicios telefónicos, tanto de la comunidad como del ayuntamiento. Comentábamos que mañana, bueno, empieza una nueva etapa en Madrid, ¿no?, durante estos 15 días que no habrá escuelas en la comunidad, pero también el ayuntamiento ha anunciado un cierre muy masivo de prácticamente todos los equipamientos, ¿no?, municipales. ¿Por qué se toma esta decisión? No sé si es porque, claro, no se convierten en alternativas a las escuelas, ¿no? Exacto, esa es la respuesta. Bueno, lo que se está tratando de evitar es la concentración, sobre todo en espacios cerrados. Entonces, nosotros sabemos que si cerramos los colegios, probablemente vamos a trasladar esas mismas concentraciones a centros culturales, a centros juveniles, a centros, por ejemplo, de mayores que hemos cerrado también en el Ayuntamiento de Madrid. Y, lógicamente, tenemos que tomar medidas también para estos centros, los polideportivos municipales, por ejemplo, también. También estarán cerrados, ¿no? Sí, sí, porque concentran, además, van muchos jóvenes, van muchos mayores. Y, sobre todo, tenemos muy en cuenta cuáles son las poblaciones de riesgo. Lo tenemos en cuenta, primero, a la hora de prestar servicios y también a la hora de cuidar a nuestros empleados. Por ejemplo, estamos teniendo muy en cuenta, pues, la gente que está que tiene cardiopatías, por ejemplo, o que está embarazada. Este tipo de situaciones las estamos teniendo en cuenta a la hora de ofrecer, pues, teletrabajo, por ejemplo, que estamos ofreciendo, también conciliación para aquellos padres que no saben qué hacer con sus hijos. ¿Y el consejo que se da a las familias a partir de mañana, los que ya lo tengan organizado, que entiendo que ya sean la gran mayoría, que es que se queden en casa? ¿Es el mejor consejo? ¿Hay margen para que puedan salir a los parques, a encontrar otros niños, o eso es lo que hay que evitar? Es decir, ¿cuál es el consejo? Porque mucha gente dirá, bueno, en casa 15 días, complicado. Pero bueno, a lo mejor es lo que hay que hacer. Sí, es complicado. Tenemos en casa muchos días, pero en la medida de lo posible es lo que se trata de que hagan, básicamente porque estamos tratando de evitar contagios. Entonces, yo creo que sobre todo en estos casos pero en un parque, por ejemplo, el sentido común. Sabemos cómo son las vías de contagio. Las vías de contagio, como sabéis, son por vía aérea, también tocando cosas, pero bueno, se hablan de unas distancias, ¿no?, de 2 metros, por ejemplo, pero también de tener mucho cuidado con los contactos, ¿no?, en lavarse las manos muy continuamente. Pues la verdad es que lo que nos enseñaron nuestras madres, ¿no?, es un poco rescatar ese sentido común. Y ni ser muy alarmista ni ser muy extremista, pero sí, hay que tener cuidado, hay que evitar que se concentren. Por ejemplo, cumpleaños, yo que estoy en muchos chats de muchas madres ahora mismo, pues se ha desconvocado, como es lógico, pues cumpleaños donde acuden muchos niños. Ese tipo de cosas que son de sentido común, que en el fondo pues hay que extremarlos un poquito más, hay que tener un poco más de cuidado. Pero yo sí que trasladaría un mensaje de tranquilidad. Pero mañana a mediodía, si lo quiero llevar al parque, lo evito. Por igual a una plaza de enfrente de casa. Sí, hombre, si no hubiese nadie en el patio, hubiese 2 o 3 niños, en fin, No pasa nada. No pasa nada. Si hay pero 20. vamos a tratar de utilizar el sentido común, porque claro, si tú lo que evitas cerrando un colegio es que concentrar un montón de niños en un espacio cerrado, pues no lo busques en otras alternativas, como por ejemplo en un parque donde coincidan los mismos niños, ¿no? Y sobre todo tocan elementos comunes.
utilizar un poco sentido común, básicamente. Otra preocupación de muchos ciudadanos de Madrid, porque estamos allí, pero bueno, entiendo que es extensible a muchos otros grandes municipios, que son los transportes públicos. Aquí hay un compromiso por parte de las administraciones de desinfección de tanto autobuses como metro. Efectivamente, eso se está programando por parte del Consorcio de Transportes, se están haciendo limpiezas intensivas diarias, desinfecciones. De todos los autobuses, de todos los metros. Sí, todos los elementos. Lógicamente se tiene mucho cuidado para que para evitar que se... Pero aún así, bueno, tenemos que, por ejemplo, desde el Ayuntamiento de Madrid, y me consta que muchas empresas también lo están haciendo, se han programado diversas medidas, como por ejemplo la flexibilidad horaria, para tratar de escalar los accesos a los puestos de trabajo, de tal manera que haya menos saturación en las horas que tradicionalmente son consideradas como punta. Así que son todas estas medidas, son las medidas que se toman ahora. Esto es algo que lógicamente es muy dinámico, tenemos que estar mirando los parámetros todos los días, incluso a todas las horas. Yo cada poco tiempo recibo información, así que todas estas medidas están sujetas, lógicamente pueden cambiar a más, también pueden cambiar a menos. De desinfección, ¿se está tomando esta decisión en otras áreas de la ciudad? Sí, en prácticamente todas las áreas, sobre todo en las áreas que tienen que ver con atención a la ciudadanía. Lo que se está haciendo es evaluar todos los puestos de trabajo de las personas, sobre todo las que están, como te decía, atención a la ciudadanía de Madrid, por ejemplo, y se están guardando los parámetros. Se les está facilitando equipos de protección individual a estas personas para que trabajen seguras y también garanticen la seguridad de los usuarios. Y luego estamos tomando otras medidas, como por ejemplo favorecer que la mayor parte de los trámites se hagan por vía telemática. Explicarle a la gente cómo se hace, pero tratar de que la gente, en la medida de lo posible... Además, la Administración madrileña hemos hecho un esfuerzo muy importante en los últimos meses para que se puedan hacer más trámites todavía por vía telemática. El padrón, por ejemplo, desde hace poco se puede hacer por vía telemática. Pues todas esas cosas, evitar a la gente las molestias, el desplazamiento, que tengan que utilizar el transporte público, que vaya a un servicio de cara al público, y creo que son pues eso, medidas de sentido común. ¿Cuántos trabajadores más o menos, por ejemplo, se verán afectados por teletrabajo en el ayuntamiento ahora por mismo? Teletrabajo, a ver, si tenemos en cuenta, por ejemplo, los que tienen niños y se estima, tenemos que hacer una petición inicial, pero alrededor de teletrabajo no lo tenemos confirmado, pero los que nos lo puedan solicitar pueden rondar los 7.000 más o menos, para que os hagáis una idea. No está mal. Pero yo creo que es importante que la gente tenga muy claro que Madrid es una de las mejores... Esto mejor que no le pase a nadie, pero si te tiene que pasar, Madrid es un buen sitio para que te ocurra. Principalmente porque tenemos una asistencia sanitaria muy buena, la segunda mejor de toda Europa. De hecho, por alguna razón somos la región con más esperanza de vida de toda Europa. Tiene mucho que ver con eso. Tercero, porque tenemos Mercamadrid. Mercamadrid es un mercado, o sea, supongo que lo conocen prácticamente todos los madrileños, pero es donde nos abastecemos. Mercado central, ¿no? Por ejemplo, a nivel de pescados, para que la gente se haga una idea de las dimensiones, es el segundo más grande de todo el mundo. O sea, Mercamadrid es de los servicios de abastecimiento más sólidos, más grandes, más potentes que existen en Europa. De hecho, es la única infraestructura crítica, denominada como crítica, que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid. Por esa razón estamos en contacto constantemente con el Ministerio del Interior, y para que os hagáis una idea, lo digo porque hay mucha gente que sé que está preocupada, porque lo he visto en mis redes sociales, me lo preguntan amigas y tal, porque ha visto lineales vacíos en los supermercados. Bueno, esos lineales enseguida se reponen, básicamente porque Mercamadrid está recibiendo el mismo abastecimiento que recibe todos los días. Y te doy un dato. En Mercamadrid, hoy, por ejemplo, tal día como hoy, hemos recibido 800 camiones, que son 11 millones de kilos de comida. 11 millones de kilos de comida. Y eso lo estamos recibiendo. No ha bajado la producción en absoluto. Como es infraestructura crítica, seguiría estando abastecido hasta en el peor de los casos, porque se garantizaría el suministro, y encima el 80% de la producción es española. Por tanto, no está sujeto a otras barreras que podamos tener, por ejemplo, con terceros países. Así que, insisto, Madrid es... espero que no le pase a nadie. Eso está bien, porque va a apelar a la calma un poco, ¿no? Y con esta locura en los supermercados que hemos... No es pretendido, ¿no? Todos tenemos motivos para sentirnos inquietos. Persona
en los supermercados en las últimas horas. Sí, sí. En todo caso, a partir de mañana, Madrid, una ciudad de musicales, de conciertos, de grandes salas para pasárselo bien, para disfrutar, etcétera, etcétera, no podrá sumar eventos de más de 1000 personas. Esto supongo que se irá contabilizando cuántos eventos afecta. Supongo que eso tendrá sus repercusiones después en la restauración, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cuál es la preocupación ahora del Ayuntamiento de Madrid? Es decir, más allá de ser conscientes de qué es lo que hay, ¿cuál es la preocupación y qué se puede hacer de forma inmediata? Bueno, la preocupación que tenemos es... Porque detrás hay miles de autónomos, miles de pequeñas empresas, etcétera, etcétera. Sí, de hecho nos estamos reuniendo con todos ellos, nos estamos reuniendo pues, con todas las asociaciones, con el sector, con los hosteleros, con los comerciantes y efectivamente nos están refiriendo que hay una caída, hay un desplome, lógicamente, de las ventas, de las contrataciones, hay cancelaciones y esto es así, esto es una realidad. Por parte del Ayuntamiento de Madrid lo que estamos estudiando son medidas para poder ayudarles desde el área de economía y ahí sí que necesitamos una cosa. Nosotros, la administración local, yo siempre digo que es la piel de la administración. Nosotros somos los que más cerca estamos de los problemas, de las personas, de las empresas. Somos los que vemos, sentimos y olemos ante los problemas. Sí, es así. También somos los que tenemos más capacidad, más agilidad y somos más reactivos a la hora de ayudarlos. Así que vamos a tener que ayudarlos y ahí sí que vamos a necesitar apoyo por parte del Gobierno. Vamos a necesitar apoyo por parte del Gobierno porque hay una cosa que se llama la regla de gasto, que una aplicación estricta nos impediría invertir nuestro superávit, no estoy hablando de gastar más, estoy hablando de nuestro superávit, en poder ayudar, por ejemplo, a nuestras empresas, a nuestros autónomos, a nuestros hosteleros. Así que ya aprovecho para pedir, que ya estamos en comunicación con ellos, pero necesitamos que sean más flexibles en la aplicación de la regla de gasto este año, porque necesitamos ayudar a las empresas. Necesitamos, por ejemplo, que determinados impuestos se puedan pagar más tarde. Necesitamos, por ejemplo, ayudarles. Necesitamos, por ejemplo, definirles estrategias para que determinadas cosas no se cancelen, sino que se suspendan y se puedan hacer, por ejemplo, en otro mes. Y todo eso lo tenemos que hacer desde los ayuntamientos como administración más cercana. ¿Tienen un porcentaje a lo mejor de reservas anuladas para el turismo, para los hoteles? Cada una de las empresas nos están dando su propio porcentaje, pero no hay una en medida líneas todavía. generales te diré que lo que antes estaban beneficios, ahora están perdidas. Esa es la realidad. También es cierto que, vuelvo a decir, mensaje de tranquilidad. Al igual que todas las medidas que estamos estableciendo son coyunturales, porque son para atender una situación muy de emergencia, muy acotadas en el tiempo, sin ninguna vocación de permanencia. Lo mismo va a pasar con estos resultados económicos, es decir, están destinados a ser revertidos. Los congresos que ahora mismo se están anulando, se espera que muchos de ellos se puedan posponer, por ejemplo, a octubre. Hoy hemos tenido que cancelar, por ejemplo, muchas carreras populares, hemos tenido que suspender, por ejemplo, la media maratón de Madrid, pero es algo que ya estamos hablando para que se pueda hacer en octubre. Es decir, la vida va a volver a Madrid. Madrid es una ciudad que vive mucho y que además es muy disfrutada tanto por los madrileños como por los no madrileños. Pues ahora vamos a tener que estar pues más tranquilitos una temporada, pero va a volver a vivir con toda fuerza. Dos cosas antes de que puedan preguntar a un par de los quienes nos acompañan en la mesa. Lo primero nos preguntan, estos días nos mandan muchas preguntas cuando hay los invitados a través de redes, nos preguntan, bueno, si se cierran los polideportivos, ¿por qué no se cierran, por ejemplo, los gimnasios privados? Bueno, hay que ver en cada uno de los gimnasios privados, primero, no todos los gimnasios privados son iguales, y porque hay distintos tamaños y eso depende del Estado, que vayan aplicando sus normas, vayan publicando pues cuáles son los aforos recomendables y ahí nosotros, el Ayuntamiento de Madrid no es autoridad sanitaria, y la autoridad sanitaria en este caso es el Estado de las comunidades autónomas. Estamos trabajando muy bien y esto hay que decirlo, esto es importante. Muchas veces la gente cuando ve a los políticos ve a los del PSOE por un lado, a los de PP por otro, nosotros por otro, Ciudadanos. Bueno, pero cuando toca un momento de estas características, estamos trabajando muy coordinados todos nosotros, todos. Hoy he tenido, por ejemplo, a los grupos municipales, al Partido Socialista, a Más Madrid y a Vox, nos hemos sentado, hemos llegado a un acuerdo, hemos hecho una declaración institucional conjunta y, desde luego, me han demostrado que cuando pasan cosas en Madrid importantes para los vecinos, estamos todos en el mismo sitio, que es preocupándonos por ellos. No sé si, por cierto, tienen que modificar un poco la vida cotidiana entre los políticos después del positivo de Ortega Smith, que también es, recordemos, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid. Sí, hemos tenido que tomar ciertas cautelas. Por ejemplo, el edificio de los grupos municipales pues se ha tenido que desalojar durante un tiempo para tomar medidas de limpieza y bueno, pero vamos. Tratamos de que nos condicione lo menos posible. Sí que es verdad que las reuniones, muchas de ellas las estamos postergando, los actos también, y lo que estamos haciendo mucho
es pues acudir a medios telemáticos, videoconferencias, que es lo que estamos haciendo ahora. Hemos suspendido mucha de la agenda internacional de Madrid, pero estamos sirviéndonos de los medios que tenemos en esta era, que son muchos. Bueno, pues un par de preguntas de quienes nos acompañan. Chema, cuando quieras. ¿Qué tal, señora Villacís? Cuando suceden estas cosas es cuando recuperan toda su vigencia los servicios públicos, la calidad de los servicios públicos. Es el sistema público el que da certezas y el que da coberturas a nuestros ciudadanos. No sé cuántos trabajadores tiene el Ayuntamiento de Madrid en este momento. Imagino que varias decenas de miles, ¿no? Sí. Bien, claro, sus competencias abarcan los servicios sociales, abarcan la asistencia a domicilio, sí, los comedores sociales, la atención a personas mayores, el transporte de viajeros, el abastecimiento domiciliario de agua potable, la recogida de residuos urbanos. Es verdad que muchos de esos servicios, en fin, pues están privatizados. Claro, ahí la teleasistencia tiene poco que hacer, porque es la atención a las personas. No sé qué planes de contingencias tienen ustedes en la cabeza para garantizar esos servicios y también para proteger a esos servidores públicos. Pues efectivamente, por cada uno de los cierres que hemos tenido que decretar, hemos tenido que ofrecer soluciones. Por ejemplo, los centros de mayores los hemos cerrado, pero sin embargo estamos garantizando el suministro a través de catering, por ejemplo, a los mayores vulnerables, a los mayores que están en una situación de vulnerabilidad y que están localizados por los servicios sociales de los distritos, que son los que se encargan de ellos. Pues estamos haciendo llegar la comida a domicilio. Y lo mismo con las escuelas infantiles. Muchas veces la gente piensa, pues cierras una escuela infantil. Ya, pero en muchas ocasiones esa escuela infantil garantiza la comida del niño ese día en determinados personas más vulnerables. Y entonces lo que estamos haciendo es también ofrecer catering a esta población, pues eso, que están en estas situaciones. Así que esos niños que no van a tener escuela infantil, no van a tener escuela infantil, pero sí van a tener su comida. En general es un poco ir analizando caso por caso. Esta situación no te viene con un manual de instrucciones, porque no ha ocurrido nunca. Probablemente de lo que está ocurriendo ahora estamos escribiendo mucho porque nos va a servir, espero que no se produzcan estas situaciones, pero ya se queda como precedente sobre cómo actuar. Estamos recopilando todo tipo de datos, pero estamos haciéndolo todo de una manera absolutamente casuística, con todo detalle, con todo mimo, sabiendo sobre todo que nosotros en los ayuntamientos trabajamos con personas. Entonces, cada cosa que haces te tienes que preocupar de cuáles son las consecuencias de la asistencia. Por ejemplo, para ayudar a domicilio tenemos que utilizar unos EPIs muy singulares, unos equipos de protección individual también muy singulares. Estamos en todo, pero también ahora mismo estamos aprendiendo. Yo le tengo dicho a mis equipos, incluso a los grupos políticos, termino con esto, y oye, cuestionadnos todo. O sea, y de hecho acabo de recibir un mensaje de un concejal de la oposición diciendo, oye, ¿habéis caído en esto? Estamos todos aprendiendo y se trata todos de prestar el mejor servicio de verdad a los vecinos. Carmen, pregunta breve te pido, por favor. Muy rápido. Yo creo que hay una pregunta que se pueden estar haciendo muchas personas en estos momentos y la traslado a usted, y es si tiene sentido, si es coherente que este fin de semana hemos visto concentraciones muy grandes aquí en Madrid con motivo del día 8M, que han sido autorizadas, con partidos además que, por ejemplo, Podemos defendiendo que de ninguna manera podían ser aplazadas, y congresos de partidos como el de Vox. Y al día siguiente el mensaje que se traslada a las familias es que los colegios se cierran en un plazo de 2 días y posiblemente esa decisión de cerrar los colegios pues afecte y perjudica seguro a las familias más vulnerables. ¿A usted le parece coherente en tan poquito margen de tiempo que al final se haya pasado de ese escenario al otro? Pues nosotros, a ver, ahora mismo va a ser todo minuto y resultado. O sea, un día puedes estar tomando una decisión y al día siguiente te cambian las cifras y tienes que tomar otra. Entonces, yo, por ejemplo, es que tomé la decisión de ir a la manifestación del 8M, no lo sabéis, y de hecho yo tenía mis dudas a nivel personal. Ya estoy hablando no a nivel político, pero a nivel personal tuve mis dudas. Yo le dije, por ejemplo, a muchas compañeras mías de mi partido que no se sintiesen obligadas a ir, porque no me parecía asumir esa responsabilidad con respecto a terceras personas. Pero aquí hay que estar la autoridad sanitaria competente. Si la autoridad sanitaria competente en ese momento no ve indicios, esa es la información con la que nosotros contábamos. Y tomamos la decisión en base a la información con la que nosotros contábamos. Al día siguiente, el panorama cambió drásticamente, se duplicó prácticamente. Y lógicamente, cuando el panorama cambia, tú tienes que cambiar tus decisiones también. No sé si es coherente, no sé si pensándolo, mirando retrospectivamente, hubiésemos tenido que evitar esa concentración. Igual sí, pero en ese momento, con la información que disponíamos, o por lo menos que disponía yo, al tomar la decisión, yo acudí.
Y es importante, sobre todo, que, aparte de lanzarme los mensajes que todos estamos lanzando de calma, tranquilidad y tal, hay un mensaje que para mí es el más importante que tenemos que trasladar, es confianza en las instituciones. De verdad, confianza en las instituciones. Lo que les estén diciendo desde el Ministerio de Sanidad, lo que les estén diciendo desde la Consejería de Sanidad, por ejemplo, de Madrid o de cualquier otra comunidad autónoma. Me da igual que la gobierne PP, PSOE o que la gobierne. Yo estoy segura de que se está haciendo, de verdad, con el fin de garantizar la salud de los ciudadanos. Así que sí que es muy importante. Es fácil caer en determinados tópicos, pero yo prefiero, de verdad, que la gente mantenga una confianza en las instituciones en momentos como este. Pues nos vamos a quedar con este mensaje. Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid. Muchísimas gracias por Muchas toda la gracias a información, vosotros. por acotar también algunas dudas que seguro que muchas tenían. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima.